El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Tomen asiento un momentito, por favor. A partir de este momento, ya en los versículos finales del capítulo número 10 de la carta a los Hebreos, la carta va a adquirir un valor un tanto más moral, pero también serán unas palabras que busquen impulsar y mantener viva la fe de la comunidad. Y es que predomina sobre todo la exhortación a una fe viva y perseverante, sobre todo en los momentos de dificultad, en los momentos de persecución, porque al menos lo que hemos escuchado hoy en la primera lectura trae para nosotros la situación que está viviendo la comunidad que es destinataria de esta carta a los Hebreos en ese momento, pero que creo que nos puede dar mucha luz para las situaciones que como comunidad de cristianos vamos viviendo a lo largo de la historia. Es un hecho que siempre como cristianos viviremos algún tipo de persecución en el mundo, porque el mismo Cristo lo ha dicho: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso es que podemos ya ir descubriendo cómo la misma persecución ya es una gracia, es un regalo de Dios. Quiere decir que estamos cumpliendo lo que Dios espera de nosotros. Hemos de preocuparnos cuando el mundo nos aplauda. Eso sí será preocupante. Hemos de preocuparnos cuando todo el mundo nos diga, ¿no?, que como iglesia estamos bien porque vamos remando en la misma dirección que el mundo. Eso sí, habría que preocuparnos. Sin embargo, cuando se viven los momentos de crisis, sí, podríamos decir que son momentos críticos, pero determinantes. Porque es en el fuego de la persecución, es en el fuego de las crisis y de los problemas, donde Dios suscita grandes bendiciones. Y pensemos en la historia de la Iglesia, como los grandes santos surgen como un regalo de Dios ante los momentos de dificultad. Y entonces, esta primera lectura que escuchamos de la carta a los Hebreos insta a los destinatarios a volver en el corazón, en la meditación y en la mente a los tiempos antiguos. Fíjense cómo es una enseñanza bellísima la que el Señor nos regala hoy, porque cuando la comunidad está en momentos de persecución y de prueba, el Señor en su palabra les motiva algo. Les dice: recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo, ustedes tuvieron que afrontar duros combates. Nos llama entonces el Señor a tener una memoria agradecida,
a recordar siempre, les invita a los hebreos, pero a nosotros también, especialmente en los momentos difíciles, a tener una memoria agradecida. Fíjense cómo cuando estamos pasando por momentos de dificultad, a veces llegamos a decir, no, de esta ya no salgo. Este problema sí me va a destruir. Esta situación, Señor, que me has abandonado, que no te importa, que me has soltado. Y el Señor nos invita a algo. Recuerda, porque cuántas veces en nuestra historia personal hemos superado crisis, incluso mayores, que las que hoy pensamos que nos están acabando. Eso les recuerda el Señor. Ante los momentos de dificultad, ante los momentos de persecución, cuando creamos que el Señor nos ha dejado o que ahora sí estamos a punto de ser destruidos, hay que tener una memoria agradecida de cuántas cosas nos ha librado el Señor, de cuántas situaciones, enfermedades, problemas que parecía que nos destruían, salimos victoriosos, porque nunca el Señor abandona a los que confían en Él. Y fíjense cómo es, si el Señor como si les dijera, todo lo que han tenido que pasar no es en vano. Por lo tanto, recuerden todo lo que tuvieron que pasar, sí, pero que hoy les ha conducido a este momento de su historia. Y al mismo tiempo nos da una serie de recomendaciones, esta primera lectura de cómo actuar ante los problemas. Yo creo que esto hay que tenerlo muy presente, especialmente si estamos viviendo alguna dificultad en nuestra vida. Aquí está la clave. ¿Cómo actuar? Nos dice la carta a los hebreos. En primer lugar, sin perder la confianza. Nunca hay que dudar del Señor, nunca. Ni siquiera cuando parece que no nos habla, que no nos escucha. Nunca hay que dudar. No hay que perder la confianza. Después, hay que vivir con perseverancia. Lo decimos muchas veces. El que persevera alcanza. El que persevera en el Señor alcanzará lo que Él espera de uno. Que ningún problema nos lleve a querer renunciar en nada, en nuestra vida, en nuestro apostolado, en las situaciones que podamos estar pasando. Hay que ser perseverantes. Y finalmente nos recomienda esta primera lectura buscar cumplir siempre la voluntad de Dios para alcanzar lo prometido. No hay que olvidar esto. Hay una promesa y hacia esa promesa nos vamos encaminando. Por eso es que quien tiene claro esa promesa, ¿cuál es la promesa? Que no somos de aquí, que vamos allá, que hay una meta, que la meta es el cielo. Y que sin importar los problemas por los que podamos atravesar en el aquí y ahora, hay una meta que no se mueve. Hay un premio, si así lo queremos entender, hay una certeza que es alcanzar el reino de Dios, porque sabemos que hay algo más grande que este mundo. Santa Teresita del Niño Jesús decía, ¿no? La vida es un instante entre dos eternidades. Es un instante. Pero que después del instante, de este tiempo que Dios nos permite vivir en este mundo, viene una eternidad. Y ese es el premio, esa es la meta, esa es la corona a la que debe aspirar el corazón de cualquier cristiano, de todos nosotros. Cuando nosotros leemos la vida de los santos y especialmente de los mártires, ¿por qué son capaces? ¿Por qué Dios les da la gracia de entregar su vida, a veces en muertes tan dolorosas? Porque saben que hay una meta y que por más dolor, por más aparente fracaso que se pueda vivir en este mundo, no hay que dudar de que nuestra vida está en las manos del Señor. Fíjense las palabras del Salmo que nos recuerdan algo: pon tu esperanza en Dios. ¿Cómo alcanzar, cómo conquistar esa meta? Claro, en primer lugar, es un don de Dios. Él pone todo de su parte, pero también exige una respuesta de nuestra parte. Y dice el Salmo, practica el bien y vivirás tranquilo. Pon tu vida en las manos del Señor y en Él confía. Dios nunca defrauda. Y de hecho, hoy que escuchábamos en el Evangelio
cómo Jesús en el Evangelio de San Marcos comienza a hablar del reino de Dios, Él hace una comparación. Y quisiera detenerme especialmente en la primera de estas comparaciones. Dice, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra y ésta va creciendo en el silencio, sin que nos demos cuenta. Pero antes de esto, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar la tierra, hay que custodiar el lugar donde se va a colocar la semilla. Bueno, Dios pone la semilla. ¿A nosotros qué nos toca? Preparar la tierra, preparar el lugar en nuestro corazón donde Dios irá haciendo crecer su reino de amor. ¿Y cómo lo haremos? Regándola con su palabra, regándola con el sacramento de la Eucaristía, de la reconciliación, para que entonces ver cómo Dios va transformando nuestra vida, a veces en lo pequeño, siempre en lo cotidiano, pero entonces sí podemos ser partícipes ya de ese reino que alcanzará su plenitud cuando alcancemos la meta de la que les hablaba al inicio. Pues hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a estar unidos a Cristo, para que de esta manera nosotros también, en la medida en que nos acerquemos a Él, en cada Eucaristía, en cada oración, en cada meditación, en cada contemplación, podamos irnos transformando, podamos dejar que Él nos vaya transformando y ser verdaderos instrumentos del reino de Dios en el mundo. Que por intercesión de nuestra Madre Santísima, el Señor nos conceda todas estas gracias. Así sea. Así sea.